Bueno, continuamos entonces con el sistema reproductor masculino. Al igual que en el caso del sistema reproductor femenino, vamos a ver que las funciones básicas son dos, las cuales son la esteroidogénesis, es decir, producir hormonas esteroideas, en este caso testosterona y similares, y la espermatogénesis, que es el tipo de gametogénesis que ocurre en los testículos. En cuanto a las divisiones, vamos a también dividirlo, como el sistema reproductor femenino, en órganos sexuales externos e internos, siendo los órganos externos el pene y el escroto, y los órganos internos los testículos, la próstata, las vesículas seminales, los vasos deferentes y otros conductos. En este corte sagital tenemos más o menos un esquema de la disposición anatómica de los órganos sexuales masculinos en el contexto de otros órganos. Entonces vemos los testículos, de donde salen los conductos que dirigen pues la esperma, que van a salir, ¿verdad? Sobre todo al final por el conducto o vaso deferente, que va a subir, ¿verdad? Va a subir por el cordón y luego va a salir de este cordón y va a pasar por encima de la vejiga urinaria. Pasa por encima de la vejiga, la contornea, da vuelta, llega a la próstata y de la próstata se va a unificar con la uretra y salir a través del pene. Entonces, en términos generales, esa es la disposición del sistema masculino. Externamente, entonces dijimos, los órganos van a ser el pene y el escroto. En cuanto a la apariencia externa, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, acá el caso del pene circuncidado y del pene no circuncidado. Circuncidar significa recortar la membrana de piel que recubre al glande parcialmente. El glande es la cabeza del pene. Y esa estructura esa piel se llama prepucio. Entonces, si se conserva el prepucio, el pene está no circuncidado. Si se recorta quirúrgicamente el prepucio, entonces decimos que el pene está circuncidado. Aquí tenemos la abertura de la uretra, el saco de piel donde están los testículos es el escroto. Aquí tenemos el cuerpo del pene y entonces externamente, insisto, estamos viendo las estructuras externas. Aquí tendríamos el pene, el escroto, el rafe, que es como la bisagra perineal, ¿verdad? Que va a extenderse aquí esta región del rafe escrotal, desde el escroto, es un tipo de ligamento, hasta las cercanías del ano, ¿verdad? Aquí tenemos el pliegue genitofemoral y aquí de nuevo vemos la estructura externa, como se llaman las partes externas, ¿verdad? Tenemos el escroto con su rafe o bisagra que dijimos. Esta es la cara uretral del pene, es decir, la cara, digamos, inferior. Tenemos acá el glande termina en una estructura que se llama corona, y el glande puede estar unido por medio del frenillo, que es un cordón de piel hacia el tronco o cuerpo del pene. Entonces esa sería la estructura básica externa, la apariencia externa. Entonces recordemos, pene y escroto son los órganos externos. El escroto, ya dijimos que es un saco de piel, es laxa, ¿verdad? Es decir, es suelto, es flexible. Durante la pubertad el escroto se llena de vellos. Ese escroto va a tener dos compartimentos, a ver, un testículo pues en cada compartimento, en cada uno de esos dos compartimentos escrotales, y los testículos están colgando y sostenidos por medio del cordón espermático. Hay músculos ahí en esa región, ¿verdad? Tenemos principalmente el músculo del crestmaster, que lo veríamos a donde acá, aquí está el músculo y la fascia clemastéricos. Ese músculo del crestmaster lo que hace es subir o bajar los testículos en el saco escrotal. Cuando el hombre está excitado o cuando tiene frío, por ejemplo, los testículos suben, porque el músculo del crestmaster, principalmente durante la excitación, hace que los testículos se peguen hacia la pared del cuerpo. También tenemos el músculo del dartos, que es importante mencionar. El músculo del dartos también puede hacer esta función de subir los testículos. Este sobre todo actúa con los cambios de temperatura. Cuando hay frío hace que se contraigan hacia la pared del cuerpo los testículos, y cuando hay calor que bajen. También cuando hace frío, además de que suben los testículos, el dartos hace que se arrugue el escroto. Los testículos se mantienen colgando a través del cordón porque necesitan una temperatura más fresca que la del cuerpo humano para hacer la espermatogénesis. El cuerpo humano anda por ahí de los 37 grados centígrados, ¿verdad? Su temperatura óptima,
y el escroto hace que los testículos estén de 5 o 6 por ahí grados Celsius menos que la temperatura corporal del interior corporal, y esto facilita la espermatogénesis. El origen embrionario, histológico o tisular del escroto es igual que el de los labios mayores femeninos, entonces son equivalentes, digamos, y por eso tanto los labios mayores como la piel del escroto son sumamente sensibles al tacto y a la temperatura, pues porque tienen ese montón de inervaciones nerviosas y comparten su origen embrionario. Aquí vemos la estructura básica del pene, la cabeza o glande que termina en un cuello, ¿verdad? Aquí dice frenillo, pero esto no es el frenillo, es el surco. Aquí no vemos el frenillo. Esta es la cara dorsal del pene, aquí vemos entonces la vena dorsal del pene. Tenemos glande, corona, cuerpo o tronco y raíz. Internamente el pene va a tener tres estructuras llenas de cavidades con endotelio que permiten llenarse de sangre y por eso permiten la erección. Esos tres cuerpos eréctiles son dos llamados cuerpos cavernosos, y tenemos el cuerpo esponjoso que rodea a la uretra. Entonces, el cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos. Vean que hay una vena dorsal superficial, una vena dorsal profunda, y tenemos las arterias profundas en los cuerpos cavernosos. La mayoría de la sangre para erección viene de las arterias profundas. La palabra pene viene de la palabra latina que significa cola. El pene y la vagina serían los órganos para la copulación. La diferencia es que el pene además funciona para el sistema urinario porque contiene la uretra. Entonces, por el pene salen tanto los fluidos seminales como la orina. Y la función del pene es la copulación. Y eso se puede realizar gracias a la erección. El pene tiene que estar erecto y entonces por el meato uretral va a salir el líquido seminal. Bien. El glande es muy sensible a la estimulación, tanto que si se estimula en exceso se irrita, se pone rojo y puede incluso hasta doler. Es sumamente sensible a la estimulación. La corona sería el límite, ¿verdad?, entre el glande y el tronco cuerpo del pene, también es sumamente sensible. El frenillo, aquí sí lo vemos bien, es este pliegue, ¿verdad?, va a unir el glande con la piel que recubre el tronco. Esa piel es laxa, suelta, solo está unida al pene al nivel aquí del cuello, por debajo de donde termina el glande. Y vean que la raíz del pene va a terminar en unos procesos, en unas proyecciones que se llaman cruras peneanas. Esas cruras pegan al pene con los huesos pélvicos, ¿verdad? Entonces esa es la estructura básica del pene. Aquí vemos el surco balano prepucial, la corona. Entonces esta zona es sumamente sensible. Este frenillo también es sumamente sensible, y el glande, pues como dijimos, se irrita fácilmente con el exceso de excitación o de estimulación. Vamos acá. Vean que ese frenillo es el ligamen de piel que tenemos acá para unir el glande con el tronco del cuerpo. En este caso, aquí vemos el pene con su prepucio completo, no está circuncidado. Bien. El prepucio, tal vez es importante mencionar, recubre de manera parcial al glande y equivaldría a los labios menores. Así como el escroto equivale a los labios mayores, el prepucio equivale a los labios menores también, ¿verdad? En la base del glande hay una serie de glándulas Tyson que producen una secreción blanquecina que se llama esmegma. El esmegma tiene un olor muy penetrante. ¿Okay? Y entonces, si el esmegma se seca, podría hacer que se pegue esa piel del prepucio con el glande. Ahora entonces introducimos el tema de la circuncisión. La circuncisión viene del latín que significa circuncidere o recortar alrededor. Recortar alrededor. La circuncisión es vista de manera ritual todavía por religiones, principalmente el judaísmo y el islam. Entonces ellos le dan a eso una connotación religiosa, cortar el prepucio, como vemos acá. En este caso es para una operación por fimosis, pero no importa, el proceso es el mismo. Entonces
se hacen varios cortes y se recorta alrededor de la base del glande el prepucio, de tal manera que el pene queda desprovisto de prepucio, decimos que está circuncidado. Esta práctica, que es vista de manera con tintes religiosos por musulmanes y judíos, es controversial en otras partes del mundo, en otras culturas. Aquí vemos las glándulas de Tyson que les mencionaba, y este es el esmegma. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos estudios han dicho que cuando el pene está circuncidado hay menor incidencia del VIH, o sea, se transmite menos el virus que produce el SIDA y otras cosas como el virus del papiloma, tal vez se infecta menos el hombre, se evita o hay menos cáncer de pene, menos entrada de virus, porque muchos virus entran por las células del prepucio. También el esmegma actúa como un medio de cultivo para virus y bacterias. Entonces, si se retira el prepucio, entonces podría haber menos inflamación, menos formación de úlceras, menos microorganismos ahí que puedan causar infecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay circuncisión, el pene pierde sensibilidad, ¿verdad? Se pierde sensibilidad para la excitación sexual. Entonces eso es detrimente. Y si es cierto que por el asunto de la higiene, con una higiene suficiente se podrían evitar todos esos inconvenientes. ¿Cuándo es el problema? Cuando el hombre no tiene una buena higiene. En el caso de la mujer, bueno, también se pueden haber problemas cuando las mujeres no tienen buena higiene de sus vulvas, pero si el hombre tiene buena higiene y se está limpiando esa región, no deberían existir esos problemas asociados. Entonces eso no es una justificante para que haya circuncisión. Otro asunto importante a tomar en cuenta, aparte de que la circuncisión disminuye la sensibilidad sexual, es que muchas veces en esos países donde hay esas religiones, el judaísmo, el islam, la circuncisión se realiza en los niños pequeños sin su consentimiento. Es un proceso doloroso, castrante de cierta forma, ¿verdad? Vamos a decir, porque es quitar un pedazo, y no hay consentimiento de la persona involucrada. Si se lo hacen como adultos, eso es otra cosa, pero la mayoría de veces es todo un ritual y se hace sin consentimiento del niño involucrado, ¿verdad? Y por razones dogmáticas. No es que se esté haciendo realmente por cuestiones de limpieza o higiene, sino que se hace por cuestiones dogmáticas. El caso que les hablaba de la enfermedad, hay una condición que se llama fimosis. La fimosis es cuando el prepucio está muy cerrado y entonces no se puede retirar del pene, ¿verdad? No da permiso de descubrir el glande, ¿verdad? Y en ese caso, la fimosis, se puede practicar la circuncisión, como habíamos anteriormente, para poder remover ese pene, para poder remover ese glande, ese prepucio, y que el glande pueda pues estar libre. En ese caso pues sí se justifica la circuncisión, pero solo en ese caso de esa condición que se llama fimosis. Continuamos el tema en la siguiente sección del video.